Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de su canal Tardan TV. Esperamos que les sirva de mucho y no se olviden de darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos. 9 síntomas de un sensor MAP dañado. Un sensor MAP, o sensor de presión absoluta del colector, es un tipo de sensor que mide la cantidad de presión de aire presente en el colector de admisión de un vehículo. Esta lectura de presión se utiliza junto con la velocidad del motor, medida en revoluciones por minuto o RPM, para determinar la carga del motor, lo que permite que la unidad de control del motor, ECU, del vehículo entregue la cantidad correcta de combustible para que coincida con el volumen de aire que ingresa al motor. Si su sensor MAP alguna vez fallara, probablemente afectaría la relación aire o combustible de su vehículo. ¿Cómo funciona un sensor MAP? Los motores de combustión son en realidad simples bombas de aire elegantes. La medida determinada por el sensor MAP es una aproximación de la densidad del aire dentro del motor en un momento dado y es utilizada por la ECU en su tabla de eficiencia volumétrica, B. La tabla de eficiencia volumétrica es un gráfico 3D que representa cuánto aire puede mover el motor a una densidad de aire y velocidad del motor determinadas. Luego, la ECU utiliza esta tabla en una ecuación de combustible para calcular cuánto combustible se debe inyectar en un momento dado. Tenga en cuenta que la cantidad de aire en el motor está determinada por cuánto pisa el pedal del acelerador. El pedal del acelerador controla la placa del acelerador, que bloquea el aire que llega al colector de admisión. Cuando la placa del acelerador está completamente abierta en un vehículo de aspiración natural, un vehículo sin turbocompresor o sobrealimentador, la presión absoluta del colector de admisión será aproximadamente igual a la presión atmosférica ambiental. Estos vehículos requieren un sensor MAP que mida con precisión hasta 1 bar o más, ya que 1 bar equivale aproximadamente a la presión atmosférica al nivel del mar. Un vehículo con inducción forzada requerirá un sensor MAP que pueda leer con precisión hasta 2 bares o, a veces, más, dependiendo de cuánto impulso genere el vehículo. Por cada 14,5 psi de impulso, el sensor MAP debe poder leer con precisión 1 bar más. Muchos automóviles turboalimentados modernos funcionan con alrededor de 20 psi de impulso, lo que requeriría un sensor MAP de 3 barras. Como su nombre lo indica, los sensores MAP leen una presión absoluta, por lo que nunca leen un número negativo como lo haría un medidor de vacío o de impulso. Una lectura MAP de 0 bar representaría un vacío perfecto. Algunos vehículos equipados con un sensor MAP también tienen un sensor de flujo de aire masivo, MF, que brinda una lectura mucho más precisa de la densidad del aire que no se ve afectada por los cambios en la temperatura ambiente. Los vehículos sin sensor MAF suelen tener un sensor IAT para ayudar a compensar los errores de estimación de la densidad del aire que se producen debido a la temperatura del aire ambiente. Dependiendo de cómo haya fallado el sensor, la mezcla de aire y combustible podría terminar siendo demasiado rica, demasiado combustible, o pobre, muy poco combustible. La ECU puede intentar recurrir a otros sensores para compensar las lecturas erróneas o la falta total de datos. Uno de esos sensores es el sensor de O2. Colocado en el sistema de escape del vehículo, un sensor de O2 lee la cantidad de oxígeno en la mezcla de aire y combustible quemado para determinar si la combustión es rica, pobre o perfecta. A continuación se muestran 9 de las señales más comunes que indican un sensor MAP defectuoso. Número 1. Mezcla rica de aire y combustible. Si la mezcla de aire y combustible es excesivamente rica, puede ocurrir lo siguiente. Las bujías pueden ensuciarse. Los depósitos de carbón pueden acumularse más rápido. El convertidor catalítico podría obstruirse. El escape puede tener un fuerte olor a gasolina. La economía de combustible se verá afectada. Número 2. Mezcla pobre de aire y combustible. Si la mezcla de aire y combustible es excesivamente pobre, las consecuencias pueden ser aún peores. La combustión más pobre es más caliente, lo que podría dañar o acortar la vida útil de los componentes del motor debido al calor excesivo con el tiempo. Las mezclas de aire y combustible más pobres también producen emisiones más nocivas, como monóxido de carbono, CO, y óxido de nitrógeno, NOx. Es más probable que se produzca una predetonación, también llamada detonación del motor. Si se produce un golpe bajo carga, podría provocar una falla catastrófica y costarle todo el motor. Número 3. Poca economía de combustible. Un síntoma común de un sensor MAP defectuoso es el consumo de combustible peor que el habitual.
Cuando el sensor tiene problemas, puede enviar señales incorrectas al sistema de gestión del motor de su vehículo. Como resultado, su motor puede consumir más combustible de lo habitual y esto puede provocar una disminución en su economía de combustible. Número 4. Revisar la luz del motor. Si su vehículo tiene un puerto OBD2, 1996 o posterior, puede encender una luz de verificación del motor si detecta un problema con el sensor MAP. Obtenga el código leído en un taller o tienda de repuestos para automóviles, o en casa si posee una herramienta de escaneo, para determinar si la luz de verificación del motor fue el resultado de un sensor MAP defectuoso. Número 5. Fallos de encendido. Si su vehículo ya no tiene una mezcla ideal de aire y combustible, es posible que su motor tenga dificultades para mantener una combustión completa. Si se produce una combustión incompleta, se producirán fallos de encendido. A veces, estos también encenderán sus propias luces de verificación del motor. Número 6. Prueba de emisiones fallida. Si vive en un área que requiere que pase una prueba de emisiones para poder registrar su vehículo, un sensor MAP defectuoso probablemente hará que su vehículo falle debido a la mayor presencia de gases nocivos o a la luz de verificación del motor. Número 7. Ralentí brusco. Una relación aire-combustible inadecuada también puede provocar vibraciones excesivas en el motor al ralentí o saltos aleatorios en la velocidad de ralentí. Número 8. Pérdida de fuerza. Cuando pisas el acelerador para rebasar rápidamente o te adelantas al tráfico, puedes notar que el motor se atasca, duda, tropieza o se cala. Todos estos son síntomas de que algo no está del todo bien con la mezcla de aire y combustible, y la introducción repentina de una gran cantidad de aire ha hecho que sea más difícil para el motor mantener el ritmo de la carga solicitada repentina. Número 9. Arranque difícil. Dado que el sensor MAP es responsable de monitorear la presión del colector de admisión, juega un papel importante en la mezcla de aire y combustible que ingresa al motor. Si el sensor proporciona información inexacta, es posible que su motor tenga dificultades para mantener la relación aire-combustible adecuada, lo que provocará un arranque difícil o incluso una parada. Esto puede ser particularmente notable cuando el motor está frío o durante cambios rápidos de temperatura. Bueno chicos, hasta aquí con el video de hoy. Nos vemos hasta el próximo podcast.